Hoy vamos a entrar ya a la parte de secadores a nivel industrial. Empezamos hoy con secadores en lechos porosos. Los secadores en lechos porosos sirven para secar muchos productos, especialmente cereales como el maíz, arroz, trigo, sorgo, la soya. Este método permite la eliminación del contenido de agua de modo que garantice la conservación de estos productos. Bien, para estos productos, para los cereales, la humedad máxima es del 13% en base húmeda. Para su conservación, la humedad deberá ser menor al 13%, máximo 13%, para evitar el ataque de microorganismos y la degradación de sus componentes químicos. Por tanto, es muy importante el secado de los cereales. Y estos cereales, como la soya, tienen una forma de partículas esféricas, ¿no es cierto? Entonces, es necesario secar la soya, especialmente en Santa Cruz, ¿no? Para la elaboración posterior del aceite vegetal y la harina de soya, para balanceados. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste un secador en lechos porosos. Bien, en los secadores en lechos porosos, los sólidos granulares se colocan sobre un tamiz, de manera que el aire caliente pase a través del mismo, a través de los sólidos, por los espacios que forman los sólidos entre sí, llamada porosidad. Entonces, en los intersticios u oquedades que forman las partículas, por estos intersticios circula el aire de secado. Aquí tengo una figura de un secador de lecho poroso. A ver, ¿qué tengo? Tengo la entrada del aire y un ventilador. Entonces, el aire es impulsado por un ventilador, ¿cierto? Tengo un ventilador. Bien, el aire caliente ingresa a una temperatura 1 y pasa a través del lecho de grano, pasa a través de las partículas sólidas. Podía ser este lecho de grano, podía ser partículas de soya, ¿cierto? Partículas de soya, pasa a través de la soya. El aire caliente debe evaporar el agua que tiene la soya. Al evaporar, ¿no es cierto? Para evaporar el agua que contiene la soya, el aire transfiere energía calorífica a la soya. Y a la salida tiene una temperatura T2, que es menor a la temperatura de entrada, debido a que parte de la energía se transfiere a la soya y la soya la utiliza para evaporar el agua que contiene. Por tanto, la temperatura a la salida es menor a la temperatura de entrada. Bien, aquí ya las condiciones del aire no son constantes, como vimos anteriormente en secadores de bandejas. Aquí la temperatura del aire cambia. A la entrada es mayor, a la salida es menor. Y no solamente la temperatura, también la humedad absoluta del aire. A la entrada tiene una humedad 10⁴ kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. A la salida tiene otra humedad. A la salida tiene mayor humedad debido a que la soya evapora la humedad, su humedad.
Por tanto, a la salida tengo mayor humedad. A la entrada menor, a la salida mayor. Bien, entonces los procesos de secado en lechos porosos son procesos con transferencia de masa. Cuando digo transferencia de masa me refiero a la evaporación del agua y con transferencia de calor. Cuando me refiero a transferencia de calor, me refiero a la transferencia de calor del aire hacia los sólidos por convección forzada. ¿Por qué? Porque el aire se mueve mediante un ventilador. Nosotros inicialmente vamos a considerar un secador adiabático. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? La energía calorífica que pierde el aire al pasar a través de este lecho de partículas de soya es igual a la energía necesaria para evaporar el agua a partir de la soya. Estamos considerando entonces un secador adiabático. Además es importante la velocidad del aire. Aquí tengo G sub S. ¿Qué es G sub S? Es la velocidad másica del aire seco. En kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora. Es la velocidad másica del aire seco. El secador tiene una altura total Z. Es la altura del lecho. Altura total Z, esta es la altura del lecho de partículas de soya, por decir algo. Estoy secando soya. Entonces, ¿cuánto es la altura de las partículas de soya? Z. Inicialmente vamos a desarrollar un balance en un diferencial de Z. ¿Está bien? Diferencial de Z. En este diferencial de Z existe un cambio de temperatura del aire, un diferencial de temperatura, ¿cierto? Bien, el proceso de transferencia de calor del aire hacia los granos de soya es por convección forzada, ¿no es cierto? Por convección forzada. Si la transferencia de calor es solo por convección forzada, si es solo por convección forzada, la temperatura de los sólidos húmedos es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Entonces, ¿a qué temperatura se encuentra el sólido? A la temperatura de termómetro húmedo del aire. Esto es importante porque debo hallar posteriormente a la temperatura del sólido el calor latente de vaporización del agua. Entonces, el sólido se encuentra a la temperatura de termómetro húmedo. Del diagrama ciclométrico puedo hallar esa temperatura de termómetro húmedo. Y luego, mediante una tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua, puedo hallar el calor latente a la temperatura de termómetro húmedo. Bien, entonces en este elemento diferencial tenemos un diferencial de flujo de calor. Bien, aquí tengo el diferencial de flujo de calor. Aquí es igual a la velocidad másica del aire seco, calor específico del aire, es el calor específico del aire húmedo, por el área normal al flujo y por la variación de temperatura del aire en este diferencial de altura. ¿Bien? Tiene un signo negativo porque la variación de temperatura es negativa, porque a la salida la temperatura es menor a la temperatura de entrada. Por tanto, lleva un signo negativo. Muy bien. Por otro lado, el flujo de calor del aire hacia el sólido es por convección.
Diferencial de flujo de calor. Coeficiente de convección forzada por la superficie específica del lecho. A minúscula es la superficie específica del lecho. ¿Y qué es la superficie específica del lecho? Es el área superficial de las partículas sobre el volumen del lecho. Cuando indico volumen del lecho me refiero a todo el lecho. ¿Está bien? Volumen del lecho. Entonces la superficie específica del lecho es igual al área superficial de las partículas sobre el volumen del lecho. Multiplicado por A. A es el área de la sección transversal del secador normal al flujo del aire. Se transfiere energía calorífica desde el aire. T solamente es la temperatura del aire. Pero esta temperatura del aire no es constante, cambia. A la entrada es mayor que a la salida. A la entrada tiene una temperatura T sub 1 y a la salida una temperatura T sub 2. Entonces esta temperatura del aire cambia. Lo que es constante es la temperatura del sólido húmedo. La temperatura del sólido, dijimos hace un momento, si el proceso de transferencia de calor es solo por convección forzada, la temperatura del sólido húmedo es igual a la temperatura de termómetro húmedo. Esta temperatura de termómetro húmedo lo puedo determinar del diagrama psicométrico, multiplicado finalmente por un diferencial de altura. Bien, entonces estas dos ecuaciones me dan el mismo flujo de calor. Entonces, igualo estas dos ecuaciones, las igualo, realizo algunas operaciones, ¿no es cierto? Aquí está. La longitud del secador varía entre 0 y Z, ¿cierto? Entre 0 y Z. Entonces, 0 y Z. La temperatura varía a la entrada T1 y a la salida T sub 2. Integro. ¿Está bien? Integro esta relación. Entonces tengo Z solamente aquí, ¿no? Que varía de 0 a Z, que es la altura total del lecho. Y aquí tengo un logaritmo, ¿cierto? Logaritmo. Y los límites. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura de termómetro húmedo. ¿Cierto? Aquí este signo da lugar a que los límites se intercambien. ¿Cierto? Temperatura 1, temperatura 2. Bien, tengo una ecuación importante. Vamos a ver nosotros al deducir las ecuaciones para el tiempo de secado. Para el tiempo de secado en lechos porosos vamos a ver en algún momento este logaritmo. Logaritmo, temperatura a la entrada menos temperatura termómetro húmedo, temperatura a la salida menos termómetro húmedo. Y vamos a reemplazar este logaritmo por su equivalente. Este logaritmo es equivalente a coeficiente de convección, superficie específica del lecho, altura del lecho, velocidad máxima del aire seco por el calor específico del aire húmedo. Bueno, por balance, determinamos de esta ecuación, quiero determinar la temperatura de salida. Entonces, de esta ecuación puedo despejar la temperatura de salida. Al despejar la temperatura de salida, tengo esta relación. ¿Es cierto? Esta es la temperatura de salida. Normalmente se conoce la temperatura de entrada del aire. Conozco la temperatura de entrada del aire. Lo que no conozco aquí es el coeficiente de convección. No conozco la superficie específica. ¿Está bien? Z muchas veces es dato. No conozco H y A. ¿Está bien? Vamos a ver posteriormente cómo se halla el coeficiente de convección.
nosotros vimos en unitarias 1 que los coeficientes de convección son función del número de Reynolds, ¿no es cierto? Vimos para flujo laminar el Reynolds, para flujo turbulento. Y con el número de Reynolds hallamos el número de Nusselt. Y del Nusselt determinamos el coeficiente de transferencia de calor por convección. En nuestro caso es mucho más sencillo. Solo debo hallar el número de Reynolds, porque vamos a trabajar con un solo gas, el aire. Entonces, al reemplazar las propiedades físicas del aire, vamos a obtener una relación mucho más sencilla. Bien, eso vamos a verlo posteriormente. El tiempo de secado en el periodo antecrítico. Nosotros vimos el tiempo de secado en el periodo antecrítico anteriormente, ¿no es cierto? Bien, entonces esta era la ecuación, ustedes ven, ¿no? Tiempo antecrítico. ¿Está bien? O sea, en el tiempo antecrítico se evapora la humedad superficial del sólido, ¿no? Se está evaporando la humedad superficial del sólido. Bien, esto lo vimos la clase anterior, pero en lechos porosos la masa de sólido seco sobre el área de secado se reemplaza por la densidad aparente del sólido sobre la superficie específica del lecho. O sea, este valor, masa sobre el área, voy a reemplazar por densidad aparente del sólido sobre la superficie específica del lecho. La densidad aparente es, o la densidad global, es los kilogramos de sólido seco por volumen del lecho. Bien, entonces al reemplazar estos términos, tenemos esta relación, ¿cierto? Bien, pero hace un momento dijimos que la temperatura del aire no es constante. La temperatura del aire en lechos porosos, en secadores, en lechos porosos, varía. A la entrada es mayor y a la salida menor. Por tanto, este término entre paréntesis no es constante. Nosotros vamos a aproximar ese término a la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Vamos a realizar una similitud con intercambiadores de calor de doble tubo. En intercambiadores de calor de doble tubo, la media logarítmica es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente menos la diferencia de temperaturas en el extremo frío, dividido entre el logaritmo de la diferencia de temperaturas en el extremo caliente sobre la diferencia de temperaturas en el extremo frío. ¿No es cierto? En nuestro caso, aquí tenemos la entrada al secador, T1, mayor, ¿no es cierto? Y tengo la temperatura del aire a la salida menor. La temperatura del sólido es constante, igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Esta temperatura de termómetro húmedo lo puedo hallar fácilmente a través del diagrama psicométrico, ¿cierto? El diagrama psicométrico para secadores mínimo tendrá una temperatura de 120. Si tengo una 150 grados centígrados, mejor todavía, pero por lo menos hasta 120. Este gráfico es del libro Elementos de Ingeniería Química de Brown. ¿Está bien? Está en ese gráfico. En el Ocon y Tojo, la temperatura apenas alcanza a 80. Si yo tengo un secador a 100 grados, el diagrama psicométrico del Tojo no me sirve. Normalmente nosotros vamos a trabajar 110, 120 grados centígrados. Entonces recomiendo
este gráfico que está en el libro Elementos de Ingeniería Química de Brown. ¿Está bien? Bien, entonces de ese gráfico puedo hallar la temperatura del termómetro húmedo, que es igual a la temperatura del sólido húmedo. El sólido tiene temperatura constante. Entonces voy a llamar a este extremo caliente, diferencia de temperaturas en el extremo caliente, y a este otro extremo donde sale el aire, extremo frío, y tiene su diferencia de temperaturas. Voy a reemplazar en esta ecuación, reemplazando en esa ecuación, tenemos la siguiente relación. Media logarítmica de la diferencia de temperaturas en secadores, en lechos porosos, está dada por esta relación. Pero en esta relación podemos simplificar. Aquí tengo temperatura de termómetro húmedo, temperatura de termómetro húmedo. Entonces aquí tengo signo negativo, menos por menos, más, aquí positivo, esto se anula, ¿no es cierto? Y aquí tengo el logaritmo que hace un momento hablé. Esto nosotros al integrar, ¿no es cierto?, en la primera parte de esta clase, obtuvimos que esto era igual a todo esto. Entonces, este logaritmo, este que está aquí abajo, es exactamente este, ¿no es cierto? Es exactamente eso. Entonces, puedo reemplazar por su equivalente, que sería el primer miembro de esta ecuación, en lugar de anotar logaritmo aquí. Muy bien, en el numerador me va a quedar temperatura 1 menos temperatura 2. Nada más, esta temperatura W se anulan, ¿no es cierto? Temperatura 1 menos temperatura 2. Pero la temperatura 2 está dada por esta ecuación. En lugar, en el numerador de anotar temperatura 2, voy a reemplazar su equivalente, que es esta relación. Bien, entonces la media logarítmica, realizando operaciones, arreglando la ecuación, tendría esta forma. Esta es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas en secadores de lechos porosos, ¿no? Esta es la media logarítmica. Esta media logarítmica nos sirve tanto para el periodo antecrítico como el periodo postcrítico, la media logarítmica. Esta es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas en secadores de lechos porosos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo la media logarítmica. Nosotros vimos hace un momento una ecuación que está en función de esa media logarítmica. Aquí, tiempo de secado antecrítico. Entonces voy a reemplazar esa media logarítmica en esta ecuación. ¿Está bien? En esta ecuación voy a reemplazar. Entonces, al reemplazar esa media logarítmica en esa relación, tengo esta expresión. Esta es la ecuación final para hallar el tiempo de secado en el periodo antecrítico. Es el tiempo necesario para evaporar la humedad superficial. ¿Está bien? Bueno, tengo algunas variables que vamos a ver enseguida. Entonces, este es el tiempo para evaporar la humedad superficial en partículas como la soya, el maíz, el sorgo. ¿Está bien? Muy bien, aquí tengo el coeficiente de convección, la superficie específica del lecho, eso es lo que me resta hallar, ¿no? Aquí tengo la humedad inicial del sólido en base seca, el periodo antecrítico concluye en la humedad crítica, ambas humedades del sólido en base seca. ¿Está bien? Lambda W es el calor latente de evaporación del agua a la temperatura de termómetro húmedo. Esto me permite hallar el tiempo de secado en el periodo antecrítico. Luego de que el sólido llega a la humedad crítica, a partir de la humedad crítica se evapora la humedad interna del sólido. La humedad interna se dice periodo postcrítico,
nosotros vamos a considerar que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio. Nosotros vimos que para el periodo postcrítico tenía esta relación. Voy a reemplazar la velocidad de secado, esta velocidad de secado, por su equivalente. Sería coeficiente de conversión temperatura menos temperatura W, lambda sub. Entonces, esto sería la velocidad de secado. Voy a reemplazar la masa de sólido seco sobre el área por la densidad aparente sobre la superficie específica del lecho. Entonces, al reemplazar, tengo esta ecuación. Aquí, esta diferencia, temperatura del aire menos temperatura termómetro húmedo, la temperatura del aire no es constante. A la entrada es T1, a la salida T2 menor a la temperatura de entrada. Entonces no es constante. Entonces aquí nuevamente voy a tomar la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Justamente este valor, la media logarítmica de la diferencia de temperatura, que hace un momento deducimos nosotros, ¿no? Esta es la media logarítmica. Bien, voy a reemplazar en esta ecuación. Aquí, voy a reemplazar la media logarítmica. La humedad parte de la humedad crítica, humedad de equilibrio, X asterisco en base seca, humedad final, que es la humedad en base seca del sólido al final del proceso. H es el coeficiente de convección, A es la superficie específica del lecho. Rho SA es la densidad aparente del sólido. Bien, voy a reemplazar entonces la media logarítmica. ¿Y dónde está la media logarítmica? Justamente tengo aquí la media logarítmica. Bien, esa media voy a reemplazar. Entonces reemplazamos la media logarítmica aquí y tengo esta relación. Esta relación me permite hallar el tiempo de secado en el periodo postcrítico para evaporar la humedad interna de la soya. Puede ser soya, puede ser sorgo, puede ser maíz o algún otro producto que esté en forma de pequeñas partículas, ¿ya? Entonces tengo el tiempo, la suma del tiempo antecrítico, θ sub A, más el tiempo postcrítico, θ sub P, me da el tiempo total de secado. ¿Está bien? Bien, aquí es necesario aclarar algunos términos. G sub S es velocidad máxima del aire seco. Kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora. Aire seco. En cambio, G sub T es la velocidad máxima del aire húmedo. Kilogramos de aire húmedo, metro cuadrado hora. ¿Cuál es mayor? Lógicamente el aire húmedo, porque lleva humedad. En cambio, G sub S es el aire seco libre de humedad. Para pasar de sólido seco, para pasar de la velocidad máxima del aire seco, esta es velocidad máxima del aire seco, a velocidad máxima del aire húmedo, esta es la relación. Velocidad máxima del aire seco multiplico por este factor que está entre paréntesis, donde Y mayúscula es la humedad absoluta del aire. Humedad absoluta. Y puedo pasar de velocidad máxima del aire seco a velocidad máxima de aire húmedo al hacer esta operación. Otro dato importante es el diámetro de la partícula. No se olviden que estamos secando partículas, pequeñas partículas en un lecho.
Si la partícula es esférica, el diámetro de la partícula es el diámetro de la esfera. Si es esférica. Pero si no es esfera, es un cilindro, entonces debo determinar este diámetro de partícula. Bien. Inicialmente, vamos a ver, para partículas esféricas, la superficie específica, para partículas esféricas, la superficie específica del lecho se halla 6, multiplico, paréntesis, 1 menos la porosidad. La porosidad del lecho es la fracción hueca que tiene el lecho. La porosidad varía entre 0 y 1 sobre el diámetro de la partícula. Si es una partícula esférica, el diámetro de la partícula es el diámetro de la esfera. Por ejemplo, las ollas son pequeñas esferitas. Entonces, dp es el diámetro de la partícula. La olla es el diámetro de la esfera. ¿Está bien? Para partículas esféricas. dp es el diámetro de la esfera. Pero puede existir otras partículas cilíndricas, donde tengo dc el diámetro del cilindro, h la altura del cilindro. La superficie específica del lecho se halla mediante esta relación, ¿cierto? Altura, diámetro del cilindro, altura. Entonces tengo la superficie específica del lecho. Pero dijimos en esferas, el diámetro de la partícula es igual al diámetro de la esfera, pero en cilindros aquí es igual. En cilindros debo igualar esta definición. Diámetro de una esfera que tiene la misma área superficial de la partícula en el lecho. Entonces, al hacer eso, determino el diámetro de la partícula, que es una partícula cilíndrica. Es el diámetro del cilindro por la altura, 0,5, diámetro del cilindro al cuadrado, todo raíz cuadrada. Entonces, de esta forma, puedo determinar la superficie específica. ¿Está bien? Bien. Ya tengo el diámetro de la partícula, ¿cierto? La velocidad másica del aire húmedo sobre la viscosidad. La viscosidad en kilogramos metro hora. ¿Sí? Si este número de Reynolds es menor a 3500, el coeficiente de transferencia de calor por convección está dada por esta ecuación, donde la velocidad másica del aire húmedo está en kilogramos sobre metro cuadrado hora, el diámetro de la partícula en metros. Al reemplazar estos datos me devuelve el coeficiente de convección en watts sobre metro cuadrado grado centígrado cuando el número de Reynolds es menor a 350 más bien. Si el número de Reynolds es mayor a 350, esta es la ecuación para hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada. Es velocidad másica del aire húmedo, diámetro de la partícula, la velocidad másica en kilogramos metro cuadrado hora, diámetro de la partícula en metros. Reemplazo, tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección en watts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Y para qué? Para reemplazar en estas ecuaciones. Aquí tengo H, ¿no es cierto? Ya tengo el coeficiente de convección y tengo la superficie específica, ¿no es cierto? Y puedo hallar el tiempo de secado en el periodo postcrítico. Bien, con esto vamos a concluir la clase de hoy. Estamos de retorno el próximo día.